Hola fieles, bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justice. San Francisco desafortunadamente cierra la temporada con una derrota en Arizona y ahora el equipo también ya se está preparando para lo que viene, que es la off-season. Recuerden que viene también la agencia libre, Carlos, muchas cosas. El fútbol americano, nos sentimos a la vez algo tristes porque termina la temporada, pero el fútbol americano realmente nunca para, Carlos, porque después, incluso cuando ya no se están jugando los partidos, tienes el NFL Combine, tienes la agencia libre, tienes el draft, muchas cosas por delante. Sí, y la tienes que empezar a trabajar ya, ¿no? No hay realmente un periodo de descanso porque precisamente el cúmulo de trabajo es muy corto, ¿no? La desventaja del fútbol americano es que la competencia realmente es muy corta, ¿no? Y por eso cada semana es importante, cada partido es importante y cuando comienzas a separarte, caso de lo que pasó esta temporada, conforme comienzan a llegar las derrotas, que estás cada más lejos del objetivo. Entonces, tienes que poder trabajar en cuanto termina la temporada. Hay algunos equipos que todavía están obviamente compitiendo por llegar a ese Super Bowl y ellos tendrán que aplazarlo un poquito, pero bueno, creo que la agencia libre y esta temporada baja larga que va a tener el equipo por primera vez en 4 años puede tener sus cosas positivas porque hay muchas cosas que se pueden mejorar pasando la página a lo que fue este 2024. Así es, y bueno, comencemos analizando lo que ocurrió, ¿no? En este juego contra Arizona. Le tocó iniciar como titular a Joshua Dobbs. Por cierto, yo creo que a pesar de las dos intercepciones que sufre, también sufrió un balón suelto que terminó perdiendo, allí lo recuperó Arizona, pero él lanzó para 326 yardas, Carlos, y también 2 touchdowns, y obtuvo un touchdown por tierra Joshua Dobbs, y de hecho, con esas 326 yardas, ahora rompió el récord que tenía Jimmy Garoppolo para el mariscal de San Francisco en su primer partido. Un mariscal de San Francisco iniciando su primer partido como titular en el número de yardas por aire. Entonces, con esas 326 yardas por aire, Joshua Dobbs ahora está en primer lugar en la historia de la franquicia en su primer juego como titular. Y si vas y analizas, realmente las dos intercepciones son extrañas, ¿no? Porque en la primera me parece que hay una interferencia de pase muy obvia, que incluso tiran el pañuelo y después lo levantan y deciden dejarlo como intercepción. Y la segunda es esa que van y revisan, que también parecía que el balón había tocado en el piso. O sea, a lo que me refiero es que no son unas intercepciones groseras, ¿no? Que hayan sido realmente errores grandes, sino que llevan su dosis de controversia, ¿no? Obviamente al final, pues en la estadística queda que ahí están las dos intercepciones, pero cuando vas y analizas el video te quedas un poquito más pues seguro de que Joshua Dobbs hizo un buen trabajo, ¿no? Ya después obviamente el balón suelto también viene por la desesperación del equipo, por la situación del partido, por la situación de la temporada, pero creo que desde que llegó Dobbs como suplente a este equipo de los 49ers, sabíamos que era un jugador que traía ciertas garantías, porque no es uno de estos jugadores que pasan por muchos equipos y nunca tienen snaps. Fue titular en Minnesota por un momento, fue titular en Arizona por un momento, obviamente al principio de su carrera cuando estaba con los Steelers y antes de pasar a estos dos equipos de los que estoy hablando, no había tenido tanto tiempo, pero al cimentarse como titular por un momento, incluso ganar partidos importantes con esas dos instituciones, creo que le da otro sabor, ¿no? A tener un jugador en la banca que puede venir y ayudarte. Y después lo bien que se lleva con Brock Purdy y la misma admiración que tiene por el quarterback titular de los Niners, ¿no? Porque el mismo Dobbs dijo que aprende mucho de Brock Purdy, que cómo él trabaja los partidos, cómo comanda la ofensiva, cómo se prepara para un juego, que son cosas que le ha visto, que ha tratado de imitar. Entonces, cuando tienes esa buena sinergia entre los dos jugadores principales que están en tu quarterback room, es importantísimo, ¿no? Y a eso le agregas a lo de Brandon Allen de esta temporada, que tuvo que también salir como titular en un par de partidos, con un dedo roto además, ¿no? Y con esa problemática. Tienes un quarterback room muy nutrido, incluso dejaron a Mordecai este año también en el equipo de prácticas, entonces siempre tienes a dónde ir para crecer, sabiendo quién es el titular, pero como siempre tienes que tener a alguien que viene detrás, que puede sacarte un partido adelante en caso de que tu titular no esté por cualquier circunstancia. Así es. Ahora yo creo que también algo positivo que se puede sacar de este encuentro contra Arizona es Ricky Pearsall,
porque Ricky Pearsall lideró al equipo nuevamente en yardas en recepción con 69, anotó otro touchdown, entonces está claramente entrando en ritmo. Ante Detroit tuvo un muy buen partido, esas son excelentes noticias para San Francisco. Y otro novato que también lo hizo muy bien del lado de la defensa fue Renardo Green, porque incluso él termina la temporada, Carlos, con 13 pases defendidos, lo cual es un reto mejor dicho, perdón, un récord para un esquinero novato en la historia de la franquicia. Entonces, varios puntos brillantes, sobre todo con los novatos este año, porque si hablamos de las razones por las que se pierde en Arizona, pues yo creo que en parte este encuentro fue, digamos, como un reflejo, ¿no?, de lo que nos presentó toda la temporada, donde el equipo arrancaba bien, porque ofensivamente se miraba que estaba moviendo bien el balón con Joshua Dobbs, pero luego durante el encuentro pierdes el balón, tienes tres turnovers y Arizona ninguna. Y después, en el número de pañuelos, San Francisco sufre 13 penalidades para 85 yardas y Arizona solamente una para 5. Entonces, ahí nos empezamos a dar también una idea de por qué se pierde el partido, y a eso le agregamos que también durante este juego se agregan más lesionados a la lista que tenía San Francisco. Pierdes por lesión a tus dos safeties, a Mustafa, también a Hufanga. A Guerendo, tu corredor, lo pierdes muy rápido en el partido, apenas en 2 acarreos. Y durante la temporada sabemos que las lesiones también fueron un problema. Entonces, juntando todos estos factores, por eso te digo, ese partido contra Arizona fue como un reflejo de lo que nos presentó toda la temporada para los 49ers. Sí, fue como un microcosmos de lo que fue la temporada completa, ¿no? Luego pierdes a Juan por esa expulsión, que también viene en una jugada sin sentido, donde a Juan es al que básicamente van y lo agarran y lo golpean, y siempre se van por la solución fácil, ¿no?, que es penalizar a ambos jugadores. Entonces se junta todo, situaciones extracancha, pañuelos que vienen en los momentos menos oportunos, algunos bastante controversiales que no se merece el equipo, otros que sí, el cúmulo de lesiones, los errores en defensiva. Entonces creo que sí, fue básicamente una muestra, ¿no?, en pequeño de lo que fue toda la temporada 2024, y para ellos, pues qué bueno ya que esa pesadilla se haya terminado, ¿no? Pero creo que al final de cuentas lo más importante o lo menos importante de ese partido es el resultado. Lo de los novatos son buenas noticias. Lo lamentable es que muchos de ellos están en una situación donde lo bueno es que responden, pero aparecen en esa situación por necesidad. O sea, el equipo no podía ir a otro lado, tenía que ir con sus novatos, y muchos de ellos respondieron, que esas son buenas noticias porque quiere decir que hay forma de darle profundidad al equipo, y otras que pueden, siendo apuntalados por otras piezas importantes que puedas traer en el off-season, que se recuperen de las lesiones, que tal vez puedan llegar por agencia libre. Ahí en esos huecos ahora tienes un jugador muy rentable, que es obviamente muy bueno para ser titular, y no te estás gastando mucho dinero en él. Eso es una de las grandes ventajas que los novatos hayan funcionado, ¿no? En el caso de Ricky Pearsall, Ricky viene con el tag, ¿no?, de que fue elegido en primera ronda. De hecho, se cuestionó en algún momento cómo es que los Niners fueron por un receptor en ese pick de primera ronda, cuando pues la realidad es que lo escogen porque cuando van y revisan el board, ¿no?, más que por necesidad, era qué es lo best available, y entonces dijeron, bueno, vamos a ir con este receptor de Florida. Y se pierde el off-season, primero por lesión, después por la situación que tiene con el disparo que recibe, y entonces se pierde un buen cúmulo de la temporada, y apenas estamos viendo los esbozos que puede ser Ricky Pearsall como jugador. Y luego se vuelve importante en este partido precisamente porque pierdes a Juan, porque no estaba Divo, porque al Yuki estaba lesionado. Pero cuando ves que tienes esa pieza que la puedes juntar con las demás, entonces tu arsenal crece. Y esas son las buenas noticias de ver que Ricky y todos los novatos pueden seguir creciendo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque ya entrando también en un resumen, ¿no?, de lo que fue esta temporada, recuerdo muy bien que, por ejemplo, Dominic Puni, ya que hablabas tú de los novatos, a él se le presenta la oportunidad, la gran oportunidad de ganarse ese puesto titular. De hecho, con una lesión, ¿no?, ya que hablábamos, las lesiones
desafortunadamente empezaron desde el campamento de entrenamiento, incluso algunas de ellas más atrás, como la de Greenland, ¿no? que se lastimó en el Super Bowl. Pero bueno, recuerdo bien que durante el campamento de entrenamiento se lastima Spencer Burford, que también desafortunadamente fue de los linieros ofensivos que acabó la temporada lesionado. Pero bueno, siguiendo con el tema de Puni, ahí se le presenta esa oportunidad a él en el campamento de entrenamiento de adquirir esas valiosas repeticiones, y se ganó el puesto titular para el juego de la semana 1 contra los Jets, y ya no soltó ese puesto titular como guardia derecho, ¿no? Y luego observamos el caso también del safety, de Malik Mustafa. Recordarás que Hufanga venía recuperándose de esa lesión que sufrió, ¿no? la temporada pasada en la rodilla. Entonces él no estaba listo para las primeras semanas, y muy pronto en la temporada, si mal no recuerdo, fue en aquel partido contra los Vikingos, se le presenta la oportunidad a Malik Mustafa, ¿no? De empezar a ser uno de los safeties titulares del equipo, y lo hace de buena manera, ¿no? Entonces, por poner algunos ejemplos de estos novatos, después a Renardo Green también empezó a brillar. Recordarás en aquel primer partido con Seattle, donde San Francisco viaja a Seattle y derrota a los Seahawks. Recuerdo bien que ese día Malik Mustafa registró una intercepción, y Renardo Green también otra intercepción, y además Renardo Green hizo un excelente trabajo ese día contra un receptor tan peligroso como DK Metcalf. Sí, y te digo, es porque viene por situaciones, ¿no? Dimo Lenore había estado jugando por fuera la temporada pasada, había estado Charvarius Ward, y entonces en el nickel se rotaban. Después Dimo viene a ser el nickel, entonces ese puesto que queda por fuera había que cubrirlo, y entonces ahí pones a Renardo Green, ¿no? E incluso en momentos donde estuvo fuera Charvarius Ward, él se volvió el corner principal, ¿no? Por lo mismo que Dimo jugaba en el nickel o jugaba afuera, y ponían a Isaac Jaron, y entonces Renardo Green venía a ser básicamente el corner principal el shutdown corner principal del equipo, ¿no? Y entonces el hecho de ver que responden, para el equipo es importantísimo, porque venían esas cuestiones. ¿Qué va a pasar con la secundaria? Con la secundaria cuando no están estos. Tashaun Gibson se había retirado, después regresa al equipo también por necesidad, porque empiezan la temporada Huff y Jair Brown, que había sido la pareja que había sido como la más importante, y de repente se había tenido que ir por lesión Huff, y había entonces estado Jair Brown y Tashaun. Entonces esa rotación también, el equipo hace las cosas complicadas porque no tienes una base, ¿no? O más bien tienes una base pero no los tienes disponibles. Entonces este grupo de trabajo con el que has estado consistentemente consiguiendo cosas, de repente ya no lo puedes hacer, y entonces tienes que venir a improvisar, ¿no? Y dentro de esa improvisación, de buscar soluciones, las encuentras. Entonces para ellos es importantísimo, ¿no? Creo que hay muchísimo espacio para crecer, incluso para los jugadores que lo hicieron bien esta temporada, pero la realidad es que a pesar de que en lo individual pudieron tener ciertos momentos brillantes, la defensiva sufrió muchísimo, y eso es algo que se tiene que corregir a la temporada que sigue, sí o sí. Sí, sobre todo tuvieron muchos problemas para detener la carrera, y obviamente ya mencionamos el tema de las penalidades, pero siempre que tú tienes problemas para detener la carrera del rival, es muy complicado, Carlos, porque a ellos les abre todo el libro de jugadas, los play action, muchas cosas, ¿no? Y entonces así te complica, porque también te va desgastando. Normalmente cuando estás corriendo bien el balón estás desgastando a la defensa, porque por lo general son series ofensivas largas. Sí, de repente hay un corredor que se te escapa para 20, 30 yardas, pero normalmente va poco a poco, ¿no? 5 yardas, 10 yardas. Y entonces es como en una pelea de boxeo, ¿no? Que golpes y golpes al cuerpo, y va desgastando a la defensa, ¿no? Y ese es un problema cuando no puedes. Por eso es casi siempre cuando entramos a hablar de las claves para un partido, a veces suena repetitivo, pero es que es la verdad. Tú tienes que detener la carrera del rival, viéndolo desde la perspectiva de la defensa, para después empezar a ver otras cosas, ¿no? Que puedes hacer durante el partido que te den la victoria. Y de todas maneras, una temporada extraña, porque si pensamos, por ejemplo, en el partido no de Arizona, el anterior, James Conner llega al tercer cuarto, porque creo que ese es un problema también bien importante de este año. James Conner llega al tercer cuarto, faltando 3-4 minutos para que termine el tercer cuarto, con 17 yardas por tierra, y termina con 130. Entonces no puedes entregar 100 yardas en un cuarto de 15 minutos.
Y creo que eso le pasó al equipo constantemente, ¿no? También el no poder cerrar partidos, porque a veces la defensiva arrancaba muy bien. Recuerdo otro partido donde tenían, corrígeme, no me acuerdo dónde fue, que tenían en yardas negativas Sí. al equipo contrario y terminan perdiendo el partido. Entonces, es improbable que en la NFL, cuando tienes ese tipo de dominio... pues fue contra los Rams. Sí, sí. Contra los Rams, terminas perdiendo un partido donde los tenías en yardas negativas. Y además a un equipo que va a estar en los playoffs, que quedó líder de división y que tiene a Kyren Williams, que tenía a Puka Nacua, que tenía a Cooper Kupp, que tenía a Tyler Higbee. Cooper Kupp no había tenido una sola recepción en todo el partido. Nacua tenía menos de 20 yardas. Tu corredor tiene menos 17 yardas corriendo y pierdes el partido. Eso no puede suceder. Entonces, creo que también tiene que haber, a la hora de ir a revisar qué es lo que no sale, es por qué se vuelve la temporada tan extraña en ese sentido, porque había partidos donde el equipo era dominante, estaba dentro del partido. A veces los problemas también en zona roja, ya hablaremos de lo que pasó en ofensiva, pero el hecho de que no te les pudieras despegar incluso cuando la defensiva está en un buen partido y no poderlo cerrar, o en partidos donde la ofensiva lo iba ganando aunque fuera por 7 puntos, 10 puntos, y que la defensiva entregara al final del partido los puntos, también fue importante, ¿no? Entonces, lo que es difícil a la hora de tener que analizarlo, de las cosas que tienes que ajustar, es precisamente eso, porque si tú tuvieras una defensiva que entrega, como tú dices, esas yardas desde el principio, ¿no? Y que tienen partidos desastrosos, pues bueno, entonces tienes que haber una reestructuración completa. Pero cuando sí tenías las cosas positivas y lo estabas haciendo bien, pero cerrabas mal, o que incluso había partidos donde por yardaje eras muy superior al otro equipo, pero ibas perdiendo por 14 puntos, esas cosas creo que son las que hay que tomar en cuenta para saber qué no está funcionando, ¿no? Porque tiene que haber ciertos cambios bastante drásticos, porque no puede ser que con ese cuerpo de trabajo, con esas piezas importantes que tienes y con el buen partido que estabas dando, acabes entregando partidos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso, a la vez, como tú dices, es frustrante, ¿no? Por la forma en que se pierden esos partidos. Pero también, si quieres ver el vaso medio lleno, allí mencionas tú equipos que están en los playoffs, ¿no? Mencionas a los Rams, incluso podemos agregar ese juego contra Detroit. Detroit, que ha sido un equipo muy poderoso toda la temporada, incluso candidato a llegar al Super Bowl. El último partido de la temporada, que era un partido por todas las canicas y todo, destrozó completamente a una de las mejores defensivas de la liga y no le permitió hacer nada en ofensiva, cuando a los Niners les permitió 34 puntos. Es a lo que quería llegar, porque allí en ese partido contra Detroit, sobre todo la primera mitad de Brock Purdy, fue sensacional, y con todas las lesiones de la línea. Acuérdate que en ese partido ya la línea ofensiva llegó muy lesionada. Sí. Exactamente. Entonces, también hay cosas que puedes tomar y decir, bueno, si con toda la adversidad que se presentó, pudiste estar por lo menos en algún momento de esos partidos en la pelea contra ese tipo de equipos, eso te deja también, digamos, de alguna manera una buena sensación, pero sin olvidar que hay que corregir lo que tú estabas señalando, sobre todo esos problemas en el último cuarto, donde el equipo de repente, también algo que sucedió mucho este año, por ejemplo en la defensa, ¿no? Que estaban en tercero y largo, por ejemplo un tercero y 10, tercero y 15, y decías tú, ok, la defensa tiene controlada la situación, se va a salir del campo y va a entrar la ofensiva nuevamente, y no, venía una jugada grande del rival y adquirían el primero y 10, y eso mentalmente, Carlos, es devastador, porque tú sientes que ya te vas a salir del campo, que ya los vas a obligar a que despejen, y esos son como un golpe al estómago, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Precisamente además porque muchas de esas situaciones se presentaban después de una jugada grande, ¿no? Después de un buen sack, después de tener al corredor tal vez en el flat detrás de la línea de golpeo, romper un pase que a lo mejor era peligroso. Entonces, se suponía, ¿no?, que en ese momento tú llevas todas las de ganar porque el momentum, ¿no?, la inercia estaba contigo después de una jugada de ese tamaño y que los ponías en tercera y larga, ¿no? Y entonces venían y te cobraban. Y para la defensiva precisamente fue absolutamente brutal, ¿no? Y te digo, los momentos, porque creo que también otra de las cosas que pasó, y pasó a los dos lados del balón, eran los lapsos de desatención. Y no estoy diciendo que los jugadores no estuvieran concentrados, pero sí había momentos donde parecía que había como un switch, y entonces arrancaban un partido, como el de Detroit, empezaban con el switch prendido y era el equipo que llegó al Super Bowl, ¿no? Dominando en defensa, en ofensiva moviendo el balón muy rápido, pero de repente había como que ese switch se bajaba y entonces el otro equipo era capaz de anotarte en 3-4 jugadas.
o tenías 3 y fuera y no avanzabas ni siquiera una yarda, o tenías esos pañuelos que te hacían estar en primera y 20, en segunda y 20. Y ese switch de repente ya no se volvía a prender. Y ahí es donde acabas terminando de perder el partido. Cuando estabas, ¿no?, mano a mano, palmo a palmo con estos equipos, a veces hasta ganando. Y de repente, tío, se apagaba el switch y ahí acabas perdiendo el partido. Y se volvía muy frustrante precisamente por eso. Porque te digo, si tú estuvieras en una situación de dices, y este equipo ha pasado por eso en años anteriores, ¿sabes qué? Es que no tenemos el equipo para competir. Este no es un equipo de playoffs, no es un equipo para llegar al Super Bowl. Pues bueno, te quedas con esa idea y aunque es frustrante y como fan, ¿no?, te duele estar viendo que te están pasando por encima, sabes que ahí estás, ¿no? Y que habrá que hacer cosas para tratar de mejorar. Pero acá era más frustrante porque decías, es que no podemos estar perdiendo este partido. O sea, está todo hecho y lo estás haciendo bien, ¿cómo es que vienen y te sacan el juego? Y eso lo hacía peor. Y el problema de lo que tú dices del arma de dos filos, que es, bueno, pero es que estas cosas se hicieron bien, es el hecho de que no termines de corregir. Porque dices, no, pero estamos bien, porque si conseguimos a la gente de vuelta. Y no, al final de cuentas hay que apretar las tuercas, porque precisamente si podías ganar esos partidos, los tienes que ganar. No hay excusas. Y las excusas entonces comienzan a llegar. No, sí, pero estuvo bien, porque bueno, Malik estuvo aquí, esto se hizo así, esto se hizo así. Yo creo que no. Y esto no se hizo bien, nos pasaron por encima o nos terminaron pasando por encima muy fácil en un periodo de este tamaño. Eso es lo que hay que ajustar, porque entonces el equipo, y a mí me dio la impresión en algún momento, creo que el equipo hubo partes de la temporada donde estaba muy preocupado por lo que seguía. O sea, ellos ya estaban preocupados por volver a llegar a ese Super Bowl sin tener que pasar por los partidos anteriores, que no era lo que estaba pasando en la temporada pasada. Y Kyle Shanahan dijo algo muy contundente que creo que es lo que me da la razón en tratar de hacer ese análisis. Dijo, la NFL es muy complicada. Cualquier equipo te puede sacar un partido cuando sea. Nosotros nos malacostumbramos la temporada pasada que pasamos muchos cuartos descansando jugadores. Y creo que el equipo llegó con esa mentalidad y eso fue un problema. De decir, bueno, tenemos este arsenal, tenemos este equipo, tenemos todas estas piezas, podemos rebasar estos partidos y por eso venía precisamente que se apagaba el switch. Porque venía esa conformidad de, bueno, vamos ganando por 10 puntos, quedan 7 minutos, ya esto está hecho. Y venían y te cobraban, ¿no? Y creo que eso es lo principal que tienen que corregir. Es muy difícil, pero creo que le va a servir a los jugadores haber tenido este shock, este golpe, para poder venir mejor la siguiente temporada. Sí, sobre todo algo que yo pienso que les va a servir mucho a los 49ers, incluso el mismo Nick Bosa lo comentaba el otro día, precisamente el viernes, antes de viajar a Arizona para ese último partido de la temporada contra los Cardenales. A él le preguntaban que qué tanto le beneficia al equipo que ahora por primera vez digamos ya básicamente en los últimos 4 años, ¿no?, van a tener el mes de enero libre, ¿no? Porque normalmente pues sabemos, ¿no?, llegaban al juego de campeonato de la NFC, 2 veces incluso al Super Bowl, ¿no? Pero decía Bosa que de cierta manera sí les va a ayudar eso. Dice, les va a ayudar. Dice, obviamente nosotros queremos estar allí, queremos estar en la postemporada, pero bueno, ya que la situación así se presentó, que él dice que sí les va a ayudar, y realmente tiene razón, porque si hacemos la matemática, Carlos, las sumas, básicamente desde el 2021, porque el 2020 fue la última vez que San Francisco no estuvo en la postemporada. Ese año también tuvieron muchísimas lesiones, pero estamos hablando del 2021, donde llegas al juego de campeonato de la NFC. El 2022 también. El año pasado llegas hasta el Super Bowl. Entonces, haz la cuenta de todos esos juegos y casi ya llevas como otra temporada o la mitad de otra temporada. Y por supuesto que a los jugadores todo eso sí les pasa factura en lo físico, y no nada más en lo físico, porque también en lo mental. Imagínate tú la presión de estar en un partido así donde no hay mañana. Dices, ok, es el juego divisional. Si perdemos nos vamos a casa. Todo eso tiene un impacto en lo físico y en lo mental, y yo creo que de cierta manera este descanso a los 49ers sí les va a ayudar bastante para que recarguen las baterías y lleguen al 100% para la próxima temporada. Y el caso lo vimos, o sea, creo que también es un caso muy parecido a ese que dices, ¿no? 2019 se llega al Super Bowl, 2020 vienen muchísimas lesiones. Es cierto que la pandemia incluso ayudó a que eso se despegara todavía peor, ¿no?, de lo que fue esta temporada. Sobre todo porque aquí fue más restrictivo. O sea, hubo muchas razones por las que el equipo incluso sufrió más por lesiones comparado con otros equipos de la liga. Pero es lo mismo. Llegas al Super Bowl, no entras a playoffs al siguiente año y después llegas al NFC Championship. Es cierto que lo pierdes. Y creo que la parte diferente, para no compararlo con otros equipos en la liga, porque va a haber quien te va a venir a decir, bueno, pero hay un equipo ahí que acaba de ganar 2 títulos seguidos, ¿no? Y está presionándose para llegar a un tercero, porque ellos sí, nosotros no.
pues bueno, también la diferencia es que no estás en la misma división. O sea, hay divisiones que son menos complicadas que otras, entonces vas más o menos con un paso más sencillo. La nuestra no es una división sencilla desde hace muchísimo tiempo, porque los 3 equipos son muy competitivos y pueden ganar cuando sea. Tienes un schedule mucho más complicado, hay partidos que terminas haciendo de matar o morir porque precisamente como eres un equipo grande y te ponen en estos partidos de horario estelar contra equipos estelares, te complican las cosas y los terminas ganando. Y después lo mental de no poder consecutivamente, no nada más llegar al Super Bowl, sino ganarlo, ¿no? Porque estás en esos partidos donde te sientes a la orilla y lo pierdes. Y estás a la orilla y lo pierdes. Y estás en la última y ya lo tenías ahí y lo pierdes. Entonces, mentalmente sí llega un momento que el jugador también siente, o sea, es la desesperación de tengo que poder conseguir eso. Porque creo que el equipo se hubiera visto mucho más tranquilo y hubiera sido más competitivo y mucho más completo, salvo las lesiones, porque eso sí creo que no hay forma de medirlo, si acaba ganando el Super Bowl, ¿no? O sea, creo que un poquito la desesperación que vimos este año también en ciertos momentos viene de haber perdido ese partido. Sí. Entonces, sí les sirve como para hacer un reset de, bueno, sigue siendo un equipo competitivo, sigue siendo la forma de llegar al partido grande, pero necesitamos un tiempo también para frenar motores, reevaluar y entonces volver a trabajar. Y lamentablemente se da de la forma que se da. Y te digo, la parte que sí es un imponderable, que no hay control y que creo que sí a veces uno necesita un poquito más de suerte, son precisamente con las lesiones, ¿no? Porque las lesiones, muchas de ellas fueron por contacto, ¿no? Por incluso la de Christian McCaffrey, arranca precisamente, él hace, porque se habla mucho también de repente de la preparación de los jugadores, una preparación física de los jugadores. El off-season de McCaffrey, si hay una persona que creo que se prepara en el off-season de una manera absolutamente brutal, es Christian McCaffrey. O sea, hemos visto los videos, ¿no? Incluso cuando está preparando él solo en su tiempo libre, en sus entrenamientos. O sea, físicamente Christian McCaffrey llega en su momento top. Corre con muy mala suerte en una situación muy extraña, después se recupera, regresa y es una jugada de contacto en la que sale lastimado, porque después lo acaban golpeando antes de que choque con el pasto. Un pasto además en una situación anormal, con un pasto congelado. Brandon Ayuk recibe también una lesión que es por contacto. Muchos de los corredores terminan estando fuera por contacto. Entonces esas jugadas de contacto, si bien es cierto que son prevalentes y existen dentro del NFL porque es un deporte brutal de contacto, pues la realidad es que no todos los jugadores se lesionan cuando los golpean y aquí corres con mala suerte, ¿no? Entonces, a veces creo que también necesitas correr con un poquito de buena suerte, ¿no? Para poder llegar a tus objetivos y bueno, este año no se presentó. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para cerrar el programa quiero hablar también un poquito, obviamente ya cuando nos acerquemos vamos a analizar más a fondo la agencia libre, el draft, pero yo creo que ahora que se sabe también que San Francisco tiene la selección número 11 en la primera ronda, uno también puede comenzar a ver qué refuerzos adquirir para los 49ers. ¿Cómo ves esta offseason para San Francisco? ¿En qué áreas crees que puede reforzarse el equipo? Pues bueno, la primera y la más importante, y creo que la tenemos que decir antes que lo demás, es que sabemos que Brock Purdy entró en un nuevo contrato, eso se tiene que resolver lo más pronto posible, ¿no? Brock dijo apenas ayer a la hora que limpian el locker room, ¿no? Como se conoce normalmente, que él quiere que sea a un proceso rápido, que sea para que pueda llegar al principio de la temporada ya con eso resuelto, que creo que es importante para ambas partes, o sea, es parte del trabajo, es parte del trabajo profesional, que bueno, hay dinero de por medio, hay un contrato, vamos a resolverlo y hagámoslo, ¿no? De la manera más efectiva. Creo que a la hora de reforzarse, eso es lo principal. Brock Purdy tiene que estar de regreso, desde el principio y le tienen que firmar el contrato con un contrato que él se merezca y que ayude también al equipo, ¿no? Hay ciertas partes de agencia libre de jugadores que ya están, que son importantes para este equipo, que hay que ver cómo las trabajan y si se pueden o se quieren quedar. Esos son los principales. Porque a lo que voy es que si uno de esos jugadores sale, entonces presenta una nueva necesidad para el equipo. Pero pensando en el draft, ¿no? Porque uno pensaría directamente en el draft, por la clase de draft que hay, con el pick número 11, uno tenía que ser que lo primero es reforzar la línea ofensiva, ¿no? No vimos lo que sucedió al final de la temporada. Terminas con una línea ofensiva demasiado parchada, con jugadores que incluso llegan de equipos de práctica de otros equipos. Y entonces necesitas tener cierta profundidad, necesitas tener un titular fuerte, necesitas tener un backup que sea igual de rentable y ya entonces, ojalá no, porque no deberías de perder dos linieros titulares en una sola temporada, comenzar a pensar en qué es lo que sigue, ¿no? Pero eso sería como la principal necesidad que tiene el equipo y que la tiene desde hace un par de años. Después,
los demás, digo, van a comenzar a surgir conforme se haga la agencia libre, porque incluso hay jugadores que a lo mejor quieren estar en este equipo, que puedas traer de agencia libre, que están en otros equipos en una situación igual, a lo mejor no igual de favorable, y puedes venir y traerlos acá, y entonces ya el equipo surge o tiene una necesidad que ya cubrió y entonces ya no necesita el draft. Entonces ahí lo vamos a hacer. Sabemos que los Niners hacen drafts muy buenos normalmente. Siempre es complicado que los jugadores que tienen más presión, que son los de primera y segunda ronda, realmente peguen en el equipo y que cuaje, ¿no? Como se dice. Pero ya sabemos que de tercera, cuarta y quinta ronda los Niners siempre encuentran gemas escondidas bajo de las piedras, jugadores que a lo mejor no tenían tanto cartel y vienen y funcionan y acaban siendo a veces estrellas, ¿no? dentro de este roster. Entonces, tío, para mí lo principal es en esa agencia libre definir cuáles son las necesidades que se van a crear, porque hay jugadores estrellas que tal vez se queden, tal vez no, y ahí empiezas a hacerlo, ¿no? Pero para mí la necesidad principal es que Brock regrese al equipo y que tenga un contrato que él se merece y que el equipo le pueda ayudar para que él pueda seguir ayudándole. Sí, totalmente de acuerdo, porque así también ya arrancas los OTAs con el plan ya bien definido. Pero bueno, amigos, usted sabemos que ahorita se terminan los partidos, ¿no? Y eso, como te decía al principio, da algo de tristeza, pero como te digo, Carlos, el fútbol americano nunca para. Por ahora finalizan los partidos, ya tendremos juegos hasta agosto nuevamente con la pretemporada, pero usted debe de mantenerse siempre muy atento a todas las redes sociales oficiales de los 49ers, al canal oficial también de YouTube en 49ers.com, porque les tendremos la mejor cobertura también durante la off-season. Como les decía, viene el NFL Combine, normalmente lo hacen a finales de febrero, también incluso antes de eso el Senior Bowl, Carlos, el Senior Bowl también, y luego también en marzo la agencia libre, el draft, ya lo comentábamos, conocemos ya cuáles son los oponentes del equipo, ahí los puede revisar en 49ers.com, pero en mayo normalmente es cuando se define los horarios, en qué semana los enfrenta. Entonces, todo eso durante esta temporada baja, durante la off-season, como se dice en inglés, nosotros le estaremos informando para que se mantenga siempre muy atento en todas las redes oficiales de tu San Francisco 49ers.